Bueno, pues chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el principio de Chatelier. ¿Qué cosa es el principio de Chatelier? ¿No? Antes de todo, antes de indicarles el principio, vamos a ver cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es conocer las leyes o variables de una reacción química. O sea, quiere decir que en una reacción química van a ocurrir muchas cosas, ¿no? En la clase anterior habíamos visto una reacción química en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una reacción A más una reacción B, entonces voy a obtener una sustancia más otra sustancia o más, quizás más sustancias. Entonces, a esto nosotros hemos detallado que se llama reactivos. Y lo de acá se llama productos, reactivos y productos. Cuando tú vas a combinar algo, una sustancia con otra, lo que tú tienes en ese momento son reactivos. Y las respuestas de esa combinación, lo que vas a obtener son productos, de los productos finales. Entonces, habíamos hablado sobre una reacción en equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan? El K y Q, ¿se acuerdan? Esta es una constante de equilibrio. Entonces, para eso tú tienes que saber que todos los coeficientes tienen que estar debidamente determinados. Ahí está. Ahí están los coeficientes. Entonces, esto tiene una expresión que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros habíamos visto que una reacción química es cuando todas las sustancias que se acoplan me van a dar origen a unos productos, ¿no es cierto? Pero si nosotros consideramos que esos productos pueden reaccionar a la vez, o sea, van a ser como unos reactivos, estos reaccionan e inmediatamente se dirigen a estas sustancias iniciales. O sea, habíamos visto de lo que era un proceso reversible. Un proceso reversible, hemos detallado que si yo tengo una sustancia en el estado 1, va a llegar a un estado 2. Y esto, por la misma reacción que ellos tienen, inmediatamente pasan al estado inicial, ¿no? O sea, nuevamente repito, comienza del estado 1 y llegan al estado 2. E inmediatamente este estado 2, que representa los productos, ellos reaccionan y regresan al estado 1. Esto es considerado cuando las sustancias son elementos gaseosos. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no? Todos ellos son gases. Entonces, tenemos que considerar que cuando hay un conjunto de reactivos, esto reacciona entre sí y me va a dar estos productos. Pero estos productos, por parámetros relacionados a la presión, a la temperatura, estos inmediatamente reaccionan y retornan al estado inicial. O sea, esto, lo que estamos hablando, como un proceso reversible. Por eso es que ustedes ven una flechita que se va a la derecha y a la vez van a observar una flechita que se va a la izquierda, porque los productos reaccionan. Es similar a la tercera ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton, ¿qué dice? Bajo una acción va a haber una reacción inmediata, ¿no? Así son estos productos. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un reactor. El reactor es un recipiente donde acumula todos los procesos, todas las sustancias donde ellos van a reaccionar e inmediatamente me van a dar origen a otro estado, pues. Y ese estado es el estado inicial que se inició o comenzó antes de obtener esta reacción química, ¿ya?
Esto va a traer como consecuencias tres parámetros que representa en función de las concentraciones, luego la temperatura y tenemos en este caso la presión. Entonces, ¿qué significa esto? Chicos, por favor, concentrados. ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado, como les dije, una reacción en equilibrio. Eso está en equilibrio. ¿Ya? Esta es una reacción química en equilibrio. ¿Por qué le dije equilibrio? Porque cuando ellos van a accionar, al obtener estos productos, inmediatamente van a reaccionar y el proceso va a ser al contrario y llegamos a la etapa inicial. Eso se llama equilibrio. ¿Ya, chicos? Eso se llama equilibrio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder cuando yo modifico? Cuando yo modifico unos de estas sustancias, yo modifico. En una reacción química en las industrias, por ejemplo, en una central reactiva o una central nuclear, donde ellos tienen bastantes recipientes llamados reactores, donde tienen estos tipos de reactivos, ¿no? Y productos. Ellos muchas veces, cuando quieren que la máquina obtenga el máximo rendimiento óptimo, entonces ellos potencializan. Es casi parecido cuando un conductor ya ve que su combustible, el nivel de combustible ya está disminuyendo, entonces, ¿qué es lo que hace? Se va al grifo y le agrega gasolina. Entonces, ¿qué va a suceder? Es casi similar. Muchas veces en las fuentes industriales, cuando quieren que aumente el rendimiento, al rendimiento de una máquina, o sea, de un reactor, muchas veces le aumentan o le disminuyen una de estas sustancias. Entonces, al aumentar o disminuir, esto va a cambiar. O sea, si estaba equilibrado la reacción química, si estaba en equilibrio, cuando aumenta, cuando disminuye, se va a desbalancear, se desbalancea. Y es un problema termodinámico químico que se da en un reactor. Entonces, estos casos se tienen que aplicar el principio de Chatelier. El principio de Chatelier se basa a tres puntos: concentraciones, temperatura y presión. Cuando cambian las concentraciones, esto se desequilibra, ¿no? O sea, esto se desbalancea. Cuando la temperatura le aumenta o disminuye, también se desbalancea. Cuando a la presión, perdón, a la sustancia se le puede aumentar o disminuir la presión, también esto va a cambiar. ¿Sí? O sea, conclusión, cuando va a cambiar una de estas sustancias por cualquiera de esos tres puntos, entonces esta reacción química también va a desbalancearse. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que estos elementos hay que analizarlos y decir cuál de ellos, al aumentar o disminuir los reactivos, cuál de los productos va a aumentar o disminuir. Eso es el objetivo de este tema, ¿no? Que hay que buscar la forma como se puede, aprovechando que la reacción va a reaccionar, ¿qué le podemos hacer acá para que esto se mantenga en equilibrio? ¿No es cierto? En equilibrio. En los problemas anteriores ya habíamos visto todo lo que es en sistemas de equilibrio. Ahora, hoy día vamos a tomar casos cuando está en desequilibrio y eso a consecuencia cuando vamos a mover una de estas sustancias. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. El primer punto, hablamos de las concentraciones. De las concentraciones. De las concentraciones. A ver, vamos a ver. Vamos a ver las concentraciones. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando por un K, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan?
el K equilibrio. A ver, vamos a ver si se acuerdan ustedes cómo era esto. ¿Se acuerdan el KEQ? ¿Cómo era? La concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a su coeficiente sobre, ahora los reactivos, la concentración de A elevado a su propio coeficiente punto la concentración de B elevado también a su mismo coeficiente. Ahí está. Aquí sí vamos a analizar qué ocurre. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si vamos a variar el nivel de concentraciones de cada sustancia? Antes que todo, no hay que olvidarse que cuando hablamos de concentración, estamos hablando por la unidad en mol por litro. O sea, mejor dicho, vamos a cambiar la cantidad de la molaridad. O sea, la molaridad es la que tenemos que variar. Entonces, ¿qué sucede si vamos a suponer, si a la sustancia A le aumentamos la concentración? ¿Qué ocurre si a la sustancia A aumentamos la molaridad? Por efecto de querer variar el rendimiento óptimo del reactor. Ahí vamos a tomar ese punto. Al aumentar a A, les hago una pregunta. ¿El KEQ va a aumentar o va a disminuir? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, si en la sustancia A, que está acá en el denominador, aumentamos la molaridad, ¿qué sucede con el KEQ? ¿Aumenta o disminuye? A ver, ¿qué dicen? Disminuye. Disminuye. Disminuye, muy bien, disminuye. Entonces, como KEQ va a disminuir, eso significa que el C y D, o sea, la reacción química está en desequilibrio. Entonces, para mantener el equilibrio, ¿qué es lo que hay que hacer con C y D? ¿Qué es lo que hay que hacer con C y D? Si aumentamos la concentración en A, la molaridad, el KEQ va a disminuir, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a poner. A ver, por acá. Esto va a disminuir. Por lo tanto, al disminuir, ya se desequilibró, o sea, ya se desbalanceó. Todo esto ya se desbalanceó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si esto aumentamos, ¿qué hay que hacer con uno de ellos? Por ejemplo, yo puedo decir que el C y el D, o uno de ellos, tiene que netamente, ¿qué? ¿Aumentar o disminuir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, aumentar. No, disminuir. Y este aumenta, el KEQ va a disminuir. Entonces, para evitar que esto disminuya, porque se va a desbalancear, ¿qué hay que hacer con C y D? Aumentar. Aumentar. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? El C y D, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acá. Aumentar. Aumentar también, pues. O sea, tiene que reaccionar, o sea, tienen que estar parejos. O sea, si tú no haces nada por estas sustancias, el KEQ va a disminuir y tu propósito de rendimiento óptimo de esta reacción química se va a echar todo a perder. O sea, va a disminuir por debajo de los límites. Entonces, para eso, para evitar problemas, si yo aumento, uno de ellos tengo que aumentar o a la vez los dos, según el nivel de concentración que vas a aumentar. Ahora, y si esto va a disminuir, esto lo vamos a hacer de rojo, si vamos a suponer A disminuye, entonces, ¿qué sucede con AQ? Con KEQ, cuando disminuye. Si esto disminuye, sí, perdón, ¿qué estoy hablando? A ver acá, si este disminuye, ¿qué pasa con EQ? A ver, si la concentración de A disminuye, ¿qué pasa con EQ? Aumenta. Aumenta. Aquí va a aumentar. Y la reacción química se va a desbalancear.
Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Si esto disminuye una de las sustancias, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si esto disminuye, este crece. Acá, este crece. Si esto disminuye, esto crece. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Aumente C y D. No se hagan problemas, chicos. Si este aumenta, la reacción, ¿cuál va a ser? Que eso también aumente. Si disminuye la concentración, entonces ellos también tienen que disminuir. O sea, esa es la reacción. O sea, mejor dicho, se actúa y eso tiene que reaccionar. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, chicos, concentrados, no se desconecten. Cuando nosotros aumentábamos, la reacción química va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está aumentando el nivel de agitación. Es casi parecido con una persona está corriendo, ¿no es cierto? Está corriendo, normal. Y dicen, corre más rápido, corre más rápido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestro sistema? ¿Qué sucede? Se agita, la sangre comienza a recorrer con mayor rapidez, entonces viene sudor y muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que esta sustancia está agilizando. Si esta aumenta, va a agilizar hacia la derecha la reacción química. Pero si disminuye, entonces quiere decir que la reacción viene hacia acá, o sea, de la derecha se va hacia la izquierda. Por lo tanto, sería esta flechita, la de arriba. Ahí está. Sería esta flechita. Conclusión, chicos. Cuando aumentamos la concentración, se va hacia la derecha. Cuando disminuimos la concentración, se viene para la izquierda, la reacción química. ¿Por qué? Porque cuando se va hacia la derecha, cuando este aumenta y se va a la derecha, entonces, ¿qué significa? Significa que está disminuyendo el KQ. Entonces, para tratar de balancear, esto hay que también aumentar. ¿Para qué? Para que pueda balancearse. Y si esto si esto disminuye, la concentración de A disminuye, entonces esto también hay que disminuir urgentemente, porque el K y Q se va a desbalancear. Y por lo tanto, esto se viene la reacción en una forma invertida. Por eso que se considera como un proceso reversible. Esto es solo para analizar. Este tema es solamente para analizar los parámetros que ocurre en una reacción química. Chicos, una fotito, por favor. Una fotito para hacer la temperatura. Ya, ahora sí. De las concentraciones ya sabemos cuál es el motivo por qué cuando una sustancia aumenta la concentración, cuál es lo primero que puede ocurrir en la reacción química. Ahora vamos a pasar a temperatura. La temperatura. Hay un parámetro, chicos, presten atención, llamada entalpía. Hay un parámetro llamada entalpía. ¿Qué cosa es la entalpía? La entalpía es un parámetro que está relacionada con la temperatura. Escuchen bien, chicos, ¿ah? Está relacionada con la temperatura. La entalpía en sí representa el arreglo molecular que puede existir en la sustancia, o sea, un elemento gaseoso. Entonces, este es un parámetro que nosotros tenemos que averiguar. La entalpía sería como representación la letra H, delta de H. ¿Qué significa la palabra delta? Porque no es constante la temperatura, no lo es. La temperatura va a cambiar. Cuando tú aumentas la temperatura de esta sustancia, todo esto se desbalancea, obviamente se desbalancea. Entonces, aumentando o disminuyendo, esto se va a desbalancear. Cuando tú aumentas la temperatura, se supone que tú has estado a una temperatura inicial. Entonces, al aumentar, vas a llegar a una temperatura final. Y esto representa una entalpía. Ya dije, la entalpía representa un arreglo o la tendencia que tienen las moléculas a tener ese reordenamiento en su estructura.
Eso es lo que es una entalpía. Y eso es a consecuencia de ¿qué? De la energía cinética cuando hay una variación de la temperatura. Entonces, vamos a considerar este término entalpía. La entalpía, chicos, la entalpía puede ser dos casos, o sea, negativo, o sea, positivo. Sea negativo, o sea, positivo. Si es negativo, se llama proceso exotérmico. Exotérmico. Y si es positivo, se llama endotérmico. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre exotérmico y endotérmico? Por ejemplo, a ver, un proceso exotérmico es cuando la reacción te da energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a comparar, ¿no? La pila, una pila eléctrica. Una pila eléctrica, tú la usas para hacer funcionar un reloj o un Discman, o simplemente tú recargas tu celular y ese celular ya tiene un elemento energético. Es un elemento energético que te va a dar un funcionamiento en celular. Entonces, eso sería exotérmico, porque la misma reacción te va a dar te va a dar una energía. ¿Y cuándo sería endotérmico? Cuando tú lo tienes que hacer funcionar. Por ejemplo, para que el auto camine, ¿qué le tienes que hacer? Tienes que agregarle gasolina al motor para que te funcione. Eso sería similar, ¿no?, a un endotérmico. Conclusión. ¿Cuándo se considera un proceso exotérmico? Cuando la sustancia, la reacción química, te va a dar una determinada energía, ¿no? O sea, mejor dicho, si yo tengo A más B, entonces el C más D más una cantidad de energía. Ahí está. Más una cantidad de energía. Eso sería exotérmico. Y endotérmico, si yo tengo el A más B, me va a dar C más D, pero acá hay que darle energía, más energía, acá también, para diferenciar, más energía, ahí está. O sea, a la reacción química hay que darle energía para que esto pueda, pueda aumentar, ¿no?, el nivel de reacción química. Entonces, hay que darle energía, entonces sería un proceso endotérmico. Por lo tanto, la entalpía va a ser mayor que cero. Pero si la reacción química te va a dar una energía, o sea, se convierte como una fuente energética, entonces estamos hablando de un caso exotérmico. En este caso, la entalpía nos va a dar negativa, o sea, valores menores que cero. Nada más, chicos, eso sería todo lo que se representa la temperatura. Una fotito, por favor, un poquito rápido, porque ya estamos contra el tiempo. Una fotito. Ya, voy a borrar, chicos. Vamos a hablar ahora de la presión. De la presión. De la presión. Si yo tengo un recipiente que tenga un émbolo o pistón, ahí está. Esto es un aparato que está herméticamente suspendido al mismo recipiente. Y por acá hay un gas. Si yo al émbolo le disminuyo, o sea, mejor dicho, lo comprimo mediante una fuerza, lo único que estoy haciendo es incrementar la presión. Eso es lo que yo hago. Entonces, al incrementar la presión, va a disminuir el volumen, ¿no es cierto? Al incrementar la presión, va a disminuir el volumen, por eso que son inversas. En caso contrario, si yo la presión lo disminuyo, quiere decir que el volumen va a aumentar, porque el volumen y la presión son inversas, Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cuando nosotros aumentamos la presión, entonces en los productos tenemos que también variar la presión. ¿Para qué? Para que el sistema se mantenga en equilibrio. De igual manera, si disminuimos la presión, entonces si disminuimos la presión, el volumen del recipiente va a aumentar.
O sea, el volumen del reactivo va a aumentar. Entonces, de esa manera, tenemos que acá también analizar cómo reaccionan los productos. Chicos, ya tenemos un minuto. Bueno, hasta aquí nomás. Esos serían